Muy buenos días y muchísimas gracias por estar en este programa. El día de hoy quiero conversar con ustedes acerca de la exploración del espacio, pero desde un punto de vista un poco diferente a muchas de las otras charlas, porque quiero entrar al mundo de la ficción. Y antes que nada, antes de empezar, quiero hacerles que piensen por un momento en un espacio que hayan estado sin luz eléctrica, lejos de sus casas, en una noche con un sinfín de estrellas cruzando el firmamento. Y en ese momento quiere que se den cuenta de lo que eso representa para nosotros. Y de cómo ese mismo instante ha sido un instante que ha estado marcando a la humanidad por toda nuestra existencia. Miles de generaciones de humanos han presenciado exactamente esos mismos paisajes. Y han empezado a reflexionar sobre qué significa. Y algunas de las grandes preguntas de la humanidad justamente emergen en esos momentos. Y esos momentos también nos ha llevado a que interpretemos a esas estrellas, pero no solamente con los cálculos, que si ven ahí hay una tabla sumeria que refleja directamente cuántas estrellas había en cada constelación que ellos identificaron, pero mucho más allá de eso. Los humanos hemos visto en las estrellas a héroes, hemos visto a dioses, hemos contado historias fantásticas, imaginándonos lo que está pasando ahí arriba, y hemos convertido de hecho a las estrellas en una narrativa, más allá solamente de la exploración física del universo, en una idea de qué pasa si es que nosotros llegamos. ¿Qué pasa si es que nosotros llegamos a tocar y a vivir en el espacio? Porque hay que darse cuenta que la exploración espacial empezó muchísimo antes de que existan los cohetes espaciales. Esa exploración es una cosa que empezó aquí, con la imaginación, con esa ilusión de ver qué hay ahí. Y recordemos que si es que vamos a la historia, y es bien interesante si es que ustedes se dan cuenta que una de las primeras historias de exploración espacial no es del siglo XX, no es ni siquiera del siglo XIX, es del siglo II de nuestra era. Cuando un escritor sirio, Luciano de Samosata, ya se imaginó una primera exploración, obviamente con un barquito, solo que subiendo a las estrellas, súper bonito, y en una historia que se llama, traducida al español, Historia Verdadera. Y recordemos ya obras un poco más familiarizadas para nosotros, como por ejemplo De la Tierra a la Luna de Julio Verne. O esa película tan famosa como por ejemplo El viaje a la Luna de Georges Méliès. Esas primeras ideas, esas primeras imágenes narradas, escritas y visuales que nos permitían maravillarnos hacia algunas de nuestras generaciones de qué será que pasa ahí arriba. Obviamente, con el cambio de la tecnología y el advenimiento del siglo XX llegó la imagen, llegó el sonido y con eso llegó la forma de ver al espacio como la frontera final desde la cultura pop. De repente, series como por ejemplo Star Trek, que llegó a América Latina como Viaje a las Estrellas, empezaron a comunicar en el televisor de cada persona esta idea de la exploración del espacio. El espacio, la frontera final, no solamente se transformó en un tema de ficción, empezó a ser una declaración humana, una declaración de una especie diciendo, nosotros queremos más que solo este planeta. Nosotros podemos más que solo este planeta. Y no es solamente cuestión de un sueño, es una acción real. Podemos ubicar a los humanos en ese nuevo espacio. Ahora, la ciencia ficción para mí va mucho más allá. Es bien bonito pensar en todas estas imágenes. Miren, ya un capitán de la Federación Espacial de Star Trek con un iPad, muchísimo antes de que Apple se le ocurriría crear un iPad. Sistemas de teletransportación, sistemas que hoy en día ya le vemos de hecho realidad, sistemas de traducción simultánea inmediata. Telecorders que permiten a uno leerle con inteligencia artificial aspectos de la salud. Pero vayamos más allá de la tecnología, porque la ciencia ficción no solamente es traer un montón de máquinas, de imaginarse lo que podría pasar, porque realmente es una reflexión de nuestra propia sociedad y de cómo ha cambiado a lo largo de esta relación con el espacio.
Como les contó Damián, yo me enamoré a los 7 años de Viaje a las Estrellas de Star Trek, porque justamente era algo más que simplemente plantearme un futuro, era plantear una reflexión sobre lo que somos y hablar sobre temas que han sido extremadamente relevantes. Y esto no es solo Star Trek, es toda la ciencia ficción. Toda la ciencia ficción espacial lo que nos ha permitido confrontarnos con nosotros mismos, nuestra sociedad y nuestras historias, solo que vistas desde otro punto. Star Trek hablaba de racismo, hablaba de género, hablaba de capitalismo, hablaba de socialismo, hablaba de un montón de temas relevantes a cada uno de los momentos generacionales por los cuales la sociedad ha pasado. Me encanta, por ejemplo, esta frase que un capitán de la Federación se imaginaba una utopía, una sociedad utópica donde la adquisición de la riqueza ya no es la fuerza motriz de nuestras vidas, sino que trabajamos para mejorarnos a nosotros mismos y al resto de la humanidad. Con esta idea utópica de que si llegábamos a las estrellas, nosotros podríamos ser parte de esa utopía. La ciencia ficción, y aquí es clave, no es una predicción del futuro. Que muchos dirán, no, pero ya en este momento debíamos tener patinetas voladoras y es que así predecían ya los Jetson que iba a pasar. No, porque la ciencia ficción es realmente un ensayo de los futuros posibles. Un trabajo de nuestra imaginación a través de un laboratorio que son las múltiples ciencias ficciones, donde probamos esas ideas que a veces hasta nos parecen imposibles. Esas ideas que nos atrevemos a hacerlas realidad antes de que realmente la ciencia nos lleve a eso. Y acordémonos de 2001, Odisea del Espacio, donde ya había una inteligencia artificial compleja y demandante. O de Interstellar, que sentados en los asientos de un cine nos hizo por primera vez sentir la relatividad del tiempo, de una forma que muchos no se habían imaginado. O The Martian, donde realmente se hizo una reflexión de que la ciencia desde saber cultivar papas, algo tan básico, es clave para conquistar ese espacio. Porque es claro que la ciencia ficción nos está llamando a primero imaginarnos sobre el viaje y después aprender a construirlo, en esa multiplicidad de opciones que nos da la ciencia ficción. Ahora, obviamente explorar es mucho más que una decisión cultural y eso es algo que me encanta. Yo soy biólogo y sí le veo a la exploración del espacio como más allá que simplemente los humanos diciendo sí lo podemos hacer, porque es una característica biológica, es algo que está dentro de nosotros, es algo intrínseco a nuestra especie. Y nuevamente esta imagen de 2001, Odisea del Espacio, y lo que implica esas primeras especies humanas y el deseo del descubrimiento, que es claramente visible cuando los primeros humanos salimos a explorar desde nuestro pedacito donde evolucionamos en África y avanzamos hacia lo desconocido. En ese momento hacia otros continentes desconocidos, pero si se dan cuenta es la misma chispa que hoy en día nos hace ver al cielo y avanzar hacia ese desconocido. Ir al espacio no es una fantasía. Ir al espacio no es más allá que eso, es una continuación de la gran aventura que siempre hemos estado decididos a tomar. Y recordemos que no somos la única especie que tenemos, y nuevamente no es una decisión, es algo innato que está en nosotros. Múltiples especies se desplazan, cambian de nichos, amplían, es algo que está en nuestra naturaleza. Ahora, obviamente, recordemos que cuando le vemos a cómo la ciencia ficción fabrica al espacio, recordemos que la fabrica también dentro de nuestros límites. Y muchos de los seres vivos que vemos en el espacio, por ejemplo, ahí está Star Wars, ese monstruo que se lo trata de tragar a Han Solo, realmente fue inspirado en un insecto que hace una concavidad en el suelo y que caza a sus presas tragándoselas desde dentro. Mucho de lo que imaginamos sí viene de lo que vemos en los confines de nuestro propio universo, de nuestro propio planeta. Si es que han visto la película Alien, con esa multiplicidad de mandíbulas que le sale casi cuando le trata de comer a Sigourney Weaver, hay organismos que también muestran eso y muchas de las personas que trabajan en el cine, en la televisión, hay veces que dicen, ok, vamos a ver a esos seres terrestres súper raros porque pensamos que el mismo proceso de evolución
puede haberse dado en esos otros confines del universo. Es que han visto Lilo y Stitch, ya un poquito menos de ciencia ficción, ya más fantasía, pero ese bichito también. Stitch está inspirado en un ser vivo del planeta Tierra, en los tardígrados, los ositos marinos, a los cuales de hecho ya les hemos mandado a la Estación Espacial Internacional. Claro que también aquí viene de por medio cómo vemos a los seres extraterrestres inteligentes. Y particularmente tendemos a verles súper antropomórficos con nuestra forma, ¿no? Cabecita, dos manitos, dos patitas y todo lo demás. Y es bien interesante, este es un trabajo de una artista que se llama Joe Nickel, y él trató de reflejar todos los aliens que a lo largo del siglo XX empezaron a aparecer en la ciencia ficción. Y si bien por ahí unos que parecen reptilianos y insectos, que de todas maneras son formas terrestres, la mayor parte de ellos, a la final, si se dan cuenta, son un reflejo de nosotros mismos. Porque hay que darse cuenta que los extraterrestres de la mayor parte de la ciencia ficción, a la final somos humanos siendo imaginados nuestras múltiples relaciones. Y en el fondo, son versiones transformadas de nosotros y de nuestra sociedad. Porque la ciencia ficción en el espacio, nuevamente les repito, no solamente es una cuestión de imaginarse tecnologías fantabulosas, es una cuestión de imaginarse qué pasaría si es que nosotros lo hacemos. A veces nosotros mismos y otras veces con máscaras de aliens. Hay autores, hay biólogos, hay científicos que ya han estado imaginándose qué pasaría si realmente otra vida evolucionaría en otro planeta y muy seguramente no tendría esta forma. No sabemos qué forma tendría, pero sabemos que la evolución tiene 1,5 millones de caminos además de esta forma. Le pedí a inteligencia artificial que se imagine un planeta en otro universo, en otra galaxia. Y esto es lo que me trajo, una vida fotosintética, fotoluminiscente. Pero recordemos que nuevamente inteligencia artificial solo se imagina dentro de los rangos que nosotros mismos le alimentamos. Así que seguramente habrá algo más que ni siquiera ahorita podemos traer a colación. Pero regresando a esta idea que les planteaba hace un momento de ver al espacio exterior, de ver al cielo. Y otra pregunta que profundamente nos ha marcado es, ¿estamos solos? Porque a la final muchas de estas preguntas y llegar al siguiente planeta y ojalá algún día llegar a otro sistema, sí nos trae a pensar qué hay ahí con quien podríamos tener algún tipo de conversación. Hay una ecuación que se llama la ecuación de Drake, que es súper famosa, porque plantea una primera probabilidad, y es la probabilidad de que existan en el planeta un montón de especies inteligentes, sí es potencialmente alta. No les voy a aburrir con todos los cálculos, pero ahí pueden ver un poco de los letreritos, y básicamente lo que dice es que el número de especies avanzadas tecnológicamente es una función de el número de planetas habitables en un volumen del universo que sabemos que es potencialmente alto. Acuérdense que hay billones de billones de billones de estrellas, millones de sistemas, millones de planetas. La probabilidad de que en alguno de esos haya salido las condiciones para que emerja la vida no es imposible. Y eso multiplicado por la probabilidad de que hayan especies tecnológicas que evolucionen en uno de esos planetas y que tengan canales de comunicación como los nuestros, algún tipo de emisión que nosotros podamos detectar. Y esta primera reflexión sí empujó al planeta, y estas son las reflexiones que empezaron en el siglo XX con la exploración espacial, a decir, puede que hayan un montón de vecinos. Y de hecho la ciencia ficción se ancló de eso para plantear 1 millón de especies diferentes, inteligentes, tecnológicas, con los que en un momento u otro de esas series de televisión empezábamos a contactarnos. Pero ha pasado todo este tiempo y ¿dónde andan? ¿Dónde están todas esas potenciales especies inteligentes con las que podríamos comunicarnos? Y si es que han visto una serie de Netflix que salió hace poquito y que fue un boom, basado en un libro, The Three Body Problem, plantea otro de los problemas, la paradoja de Fermi. Y es, ¿por qué no hemos tenido el primer contacto? Una multiplicidad de razones. El gran filtro, tal vez la vida es común, pero la complejidad y la inteligencia son extremadamente improbables. Hay algo, un filtro que evita
que pase esto, vida inteligente. Están muy lejos para escucharnos. Son especies tecnológicas que están a grandes distancias espaciales o que las distancias son temporales. Porque acordémonos que los humanos con nuestras señales estamos en una fracción chiquitita del tiempo del planeta completo. ¿Qué pasa si es que hace 150 millones de años había una especie inteligente que estaba mandando señales? Ya no la detectamos. La ventana del tiempo se cerró. Especies tecnológicas frágiles. Cuando llegamos a un nivel tecnológico, o nos autodestruimos por nuestra propia estupidez, o hay procesos naturales de extinción que suceden. O hacia dónde va el problema de los tres cuerpos. El silencio es una estrategia. Hablar muy duro nos da un poco de miedo. Y a muchas especies puede darles terror ser detectadas por una especie conquistadora. Nuevamente, ¿esto qué nos dice? Nos dice nuevamente algo más allá de solamente la exploración del espacio en la ciencia ficción. Nos hace reflexionar en cómo vemos nuestra propia experiencia sobre nuestro destino. Porque muchas de estas reflexiones son temores no de lo que ha pasado en otros planetas, sino de lo que ha pasado aquí mismo. Porque recuerden que nosotros hemos explorado, hemos colonizado, hemos explotado. Cuando cruzamos, no ha sido solamente un tema de descubrimiento. Ha sido fundamentalmente un tema de transformación y a veces un tema de destrucción. Y recuerden que esto ya fue explorado por nuevamente, la ciencia ficción se ha ido por estos lados y uno de los más famosos que me gusta, la obra de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Y es verdad, podemos llegar a soñar como Star Trek en estas sociedades utópicas, en estas sociedades donde todo el mundo está por la pasión de ser mejor con nosotros mismos y con las otras especies. Pero también hay la otra oportunidad, la otra cara de la moneda. Y cuando uno ve las noticias hoy en día, sí se pregunta, si es que así de relajos armamos aquí, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a esos otros espacios? Una de esas dos opciones, que en el planeta la estamos viviendo. Y aquí sí quiero cerrar con que la ciencia ficción no es una cuestión solo de tener el coraje de imaginar cosas locas. Porque hoy ya sabemos que la ciencia, ya no la ciencia ficción, sino la ciencia, nos está permitiendo llegar a hacer muchas de esas cosas realidad. Ya llegamos a la luna hace un montón de tiempo. Ya tenemos iPads, ya tenemos sistemas de comunicación, ya un montón de eso la ciencia nos da. Pero la exploración espacial es mucho más que simplemente transportarnos en el espacio, porque realmente se trata de una nueva perspectiva humana. Es una nueva perspectiva que nos permite entender, y esto es una cosa súper importante, que somos una especie bien joven. Pensando en tiempos evolutivos, si es que alguien ha visto un pajarito café que se llama gorrión, que tiene un copetito que anda por todos los jardines, esa especie evolutivamente es mucho más vieja que nosotros. Nosotros tenemos como 250.000 años sobre el planeta. Ese gorrión, la especie del gorrión, tiene más de 1 millón de años. Y hay que reconocer que somos una especie joven en un universo tremendamente antiguo, tremendamente grande. No infinito, pero sí muy grande. Y hay que reconocer que es la imaginación la que nos trajo hasta aquí. Esa imaginación desde hace muchos siglos cuando veíamos al espacio. Pero que definitivamente movernos de aquí al espacio representa reconocer que tenemos una responsabilidad. Que la imaginación no es la única que tiene que estar en el viaje, sino que la responsabilidad y la ética nos debe acompañar. Y aquí se saltó alguna otra cosa que no es mi presentación. Déjenme ver. Sí. Con esto quiero reconocer que el futuro del espacio realmente no está en las estrellas. Hacia allá queremos ir. Ese es el destino. Pero el camino está marcado por las decisiones que tomemos ahora. Que tomemos todos nosotros en todos nuestros niveles. En decidir cómo queremos explorar. En decidir cómo queremos convivir. Primero con nosotros mismos cuando vayamos a otro lado y después con quien sea que aparezca si es que llega a aparecer. Y realmente decidir qué tipo de especie queremos ser.
reconociendo que tenemos un viaje hasta ahora en nuestro pedacito de la esquina del universo bien complejo. Porque antes que simplemente salir disparados al universo a explorar, tenemos que decidir quiénes somos nosotros mismos cuando salimos a hacer esa exploración. Y la ciencia ficción, eso es lo que me encanta, porque ha planteado esas múltiples opciones de quiénes podemos ser los humanos al momento de hacer esa gran exploración. Y termino con esta frase porque where no one has gone before de Star Trek es hacia donde nos dirigimos, donde nadie ha ido jamás antes. Muchas gracias.